Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que estés mirando este tutorial. Bueno, en esta oportunidad quiero presentarle un tema que está muy relacionado a lo anterior, que es el der is y el der are. Der plus vi, que es der is, der are. Este tema tiene mucho que ver con el verbo to be, pues por cierto, aquí está el be, que es el verbo to be. Aclaro antes de empezar, la palabra there, si vas al diccionario, es un adverbio del lugar que indica ahí o allí. Eso es estando solo. Pero si le agregamos el verbo be y diga there is o there are, va a significar hay del verbo haber. Es decir, que there plus be significa hay del verbo haber. Recuérdenlo. Entonces, el der is, der are se usa para hablar de la existencia de una persona o de varias personas, de una cosa o varias cosas, de animal o animales, etc. Podemos hablar en singular como así también en plural. Tenemos aquí, para hablar en singular, yo uso el verbo is. Este verbo is es el verbo be. Y si quiero hablar en plural, voy a usar el verbo are. Este are es el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es am, is y are. Pero en esta oportunidad solamente is y are es lo que vamos a usar. Entonces nosotros usamos there más is para decir hay cuando hablamos en singular y there más are cuando hablamos en plural. Ambos, tanto there is como there are, singular y plural, los dos significan hay del verbo haber, es decir, que habla de existencia. Sigamos. Ahora, indefinite articles, que son la a y el an, son artículos indefinidos que significan un y una y son utilizados en singular. Esto ya había explicado, pero repasemos rápidamente. A se usa delante de palabra que empiece con letra consonante, por ejemplo, a pen, a book, etc. O sea, acá, a pen, pen, una consonante, razón por la cual uso la A. A book, una consonante, la B larga es una consonante, por lo tanto uso la A. Y an se va a usar delante de una palabra que empiece con letra vocal. Por ejemplo, an onion. Onion empieza con una letra O, por lo tanto uso an. An old rubber, old, empieza con una O y yo uso an. Es decir, que la A voy a usar si la palabra que sigue o que continúa empieza con letra consonante y an cuando la siguiente palabra empieza con letra vocal. Bien, sigamos. Los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son palabras que describen o expresan las características, rasgos o propiedades de un nombre. Un ejemplo de ello serían los colores, las emociones, los sentimientos, las sensaciones o gustos, las cualidades o el aspecto físico y entre otras cosas. Estos adjetivos se ubican delante del sustantivo que lo califica. No es como el castellano. Por ejemplo, en castellano yo digo puerta nueva. Esta es una puerta nueva. En inglés, en vez de decir puerta nueva, yo primero uso el adjetivo nueva y después el sustantivo puerta. Sería new door. Es contrario al castellano. Veamos aquí un ejemplo. Acá tenemos un balón de color rojo y veamos el ejemplo. There is a red ball on the table. Veamos aquí. There is significa hay. La a es un artículo que es un o una. Red es el adjetivo y ball es el sustantivo. On es una preposición del lugar que me indica dónde está el balón rojo, que en este caso me dice que está sobre la mesa. Veamos aquí. Red adjetivo y ball es balón. Veamos que red está delante del sustantivo que lo califica. Y en castellano yo voy a traducir de la siguiente forma. Hay un balón rojo. Primero digo balón y después rojo. Creo que me están siguiendo. Es decir, que primero
va siempre el adjetivo en inglés y después el sustantivo, que en castellano es al revés. Primero va el sustantivo y después el adjetivo. Es por eso que aquí dice estos adjetivos se ubican delante del sustantivo que lo califica, que en este caso el sustantivo es ball y delante del mismo está el adjetivo. Sigamos. Estos adjetivos son invariables en género y número, es decir, que no cambia ni se modifica. Veamos aquí en singular, a good boy. Boy es un muchacho, género masculino, usamos el adjetivo good. A good girl, girl es una muchacha o chica del género femenino y usa el mismo adjetivo, no varía en absoluto. Ahora si vemos el plural, porque estos ambos son singulares, y en el plural ponemos good boys, aquí se modifica el sustantivo, pero el adjetivo es el mismo. Cuando hablamos de chicas en plural, good girls, el adjetivo sigue siendo el mismo. Entonces queda claro que el adjetivo es invariable en género y en número. Por más que hable del género masculino o femenino, del número singular o plural, sigue siendo el mismo adjetivo. Continuamos. Aquí tenemos algunos ejemplos para dejar bien en claro. En singular, there is an old pen on the chair. There is sabemos que significa hay. Este es un artículo owned, old es el adjetivo y pen es el sustantivo. Vean que el adjetivo está delante del sustantivo. Hay una lapicera vieja sobre la silla. El siguiente ejemplo. There is a brown table in the classroom. Hay una mesa marrón en el salón de clases. Entonces brown está delante de mesa. Brown table. Y en castellano primero digo mesa y después marrón. Recuerden eso, que el adjetivo tiene que estar delante del sustantivo. Veamos ejemplo en plural. There are 5 old pens in the box. Veamos que acá, en los dos primeros ejemplos son singulares, yo usé el artículo a y an. En plural ya no lo uso. Aquí estoy usando el número 5, que es 5, que es plural, porque a partir de 2 en adelante ya es plural. Y estoy diciendo aquí, hay 5 lapiceras viejas en la caja. Vean que pens, lapiceras, está después del adjetivo. El adjetivo va antes del sustantivo. Otro ejemplo. There are some history books on the desk. Vamos aquí. Hay algunos libros, en plural, de historia sobre el escritorio. Acá habla de libros de historia. Y aquí he puesto some, que es un pronombre indefinido que significa algo o algunos. Yo digo que hay algunos libros, no sé cuántos, pero sé que hay más de uno. Entonces digo, hay algunos libros de historia sobre el escritorio. Es por eso que some es considerado como un pronombre indefinido, que no define la cantidad. Seguimos. Ahora vamos a ver los sustantivos, nouns sustantivos. Aquí aparecen dos clases de sustantivos, sustantivo contable y sustantivo incontable, countable and uncountable nouns. Veamos, los sustantivos contables are those that can be counted by units, one by one. ¿Qué quiere decir esto? Los sustantivos contables son aquellos que pueden ser contados uno por uno, es decir, que pueden ser contados por unidad. Yo puedo decir 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, una silla, 2 sillas, 3 sillas, un libro, 2 libros, 3 libros, etc. Todo lo que puedo contar por unidad es considerado como sustantivo contable. Veamos el ejemplo. There is a blue pencil on the folder. There is, sabemos que hay, a blue pencil, un lápiz azul, on the folder. Pencil es un sustantivo contable, porque yo puedo decir a pencil, two pencil, three pencil, four pencil, todo lo que puedo contar por unidad es contable. Veamos otro ejemplo. There is an orange pencil on the folder. Acá lo único que cambia es el artículo. ¿Por qué puse aquí an a causa de la o que está aquí? An orange.
En cambio, en el primer ejemplo es a porque blue empieza con B larga. Sigamos con otro ejemplo, en plural ahora. There are some orange pencils on the folder. Veamos que aquí are, ¿por qué are? Porque es plural. Ya no uso el artículo, uso el pronombre indefinido some. Orange es un adjetivo y pencils en plural le agregué la S porque el sustantivo sí tiene género y número, se varía. Entonces decimos, there are some orange pencils on the folder. Otro ejemplo, there are 2 orange pencils on the folder. Veamos que aquí, en vez de some, yo puedo usar números también. Puede ser there are 2, there are 3, there are 4, there are 5 orange pencils on the folder. Estamos. Veamos qué son los incontables después. Entonces, some y any, algo o algunos, son utilizados en plural. A y an significa un o una, son utilizados únicamente en singular. Hasta aquí vamos a dejar así en claro, pero como dije recién, cuando veamos lo incontable, esto se va a complejizar un poquito. Pero no es difícil, es cuestión de que preste atención. Veamos aquí, uncountable. Los sustantivos incontables son aquellos que no pueden ser contados por unidad. No pueden ser contados uno por uno. Are those that cannot be counted by units. We cannot count one by one. No podemos contar uno por uno. Por ejemplo, ¿qué cosa no podemos contar por unidad? Por ejemplo, la arena. Yo no puedo tomar un puñado de arena y digo, aquí tengo 3 arenas, 4 arenas o 5 arenas. No es posible. Lo mismo que el agua. Vamos a un río, tomamos un puñado de agua y decimos, he tomado 2 aguas o 3 aguas. No es posible. Todos esos sustantivos que no pueden ser contados por unidad son considerados sustantivos incontables y son utilizados únicamente en singular. Solamente singular, no es utilizado en plural. Veamos el ejemplo. There is not any juice in the glass. No hay jugo en el vaso. Vean lo interesante que es esto. Es singular, porque estoy usando el verbo is, pero no uso el artículo a y an. ¿Por qué? Porque es incontable. Cuando es incontable, yo no puedo usar el artículo a y an. Aquí digo no hay jugo. Yo no puedo decir no hay un jugo, porque estoy hablando de algo líquido. No puedo decir un jugo, 2 jugos, 3 jugos. No es posible. Entonces yo uso any, que significa algo, alguno o ninguno. En este caso, any es utilizado en la forma negativa. Aquí arriba, some es utilizado en oraciones afirmativas y any, que se escribe any, se usa en oraciones negativas y oraciones interrogativas. Veamos otro ejemplo. There is some milk in the glass. Esta es una oración afirmativa. La primera es negativa. Aquí está el not, por eso yo usé el any. Aquí es afirmativa y yo uso el some. There is some milk in the glass. Hay algo de leche en el vaso. Recuerden, con los sustantivos incontables como ser milk o juice, por más que esté en singular con el verbo is, no debo jamás utilizar el artículo. Debo usar some o any. Continuamos. How much y how many. Estos son pronombres interrogativos, en la cual usamos también con los sustantivos contables e incontables. How much, we use it with uncountable nouns. Es decir, que con el pronombre how much nosotros usamos con los sustantivos incontables. Ejemplo, how much milk is there in the fridge? ¿Qué cantidad de leche hay en la heladera? How much water is there in the glass? ¿Qué cantidad de agua hay en el vaso? How much money is there in the box? ¿Qué cantidad de dinero hay en la caja? Cuando hablamos de leche, de agua, de dinero, son sustantivos incontables. Veamos aquí how many. How many, we use it with countable nouns. Es decir, que lo how many, con este pronombre interrogativo, nosotros usamos con sustantivos contables.
With how many, we always ask in plural. Esto es interesante. Con how many siempre preguntamos en plural. Recuérdenlo, siempre, no a veces. Siempre preguntamos en plural. The answer may be singular o plural. Preguntamos siempre en plural, pero la respuesta puede ser singular o puede ser plural. Es lo mismo que la lengua castellana. Por ejemplo, si yo te pregunto lo siguiente: ¿cuántos libros hay en la biblioteca? Usted me puede decir, hay 1, hay 5, hay 10, hay 20. En fin, me puedes responder en singular como también en plural. Pero yo siempre debo preguntar en plural. Entonces, reitero, la pregunta es siempre en plural, la respuesta puede ser singular o plural. Con how many. Veamos el ejemplo. How many students are there in the school? ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? There are 4. Hay 4. Otro ejemplo. How many geography books are there on the desk? ¿Cuántos libros de geografía hay allí sobre el escritorio? There is 1. Hay uno solo. Aquí yo respondo en singular, aunque la pregunta esté en plural. Vean que está are, la pregunta está en plural. Veamos el tercer ejemplo. How many cars are there in front of the school? ¿Cuántos autos hay enfrente de la escuela? There are 7. Hay 7. Con estos ejemplos podemos justificar que yo puedo responder en plural o en singular, pero las preguntas son siempre formuladas en plural. Recuérdenlo. Eso es todo por ahora. Y es bueno retomar, rever, repasar, porque a veces confunde cuándo usar los artículos, cuándo usar some, cuándo usar any en las oraciones. Hago una breve revisión, recordando que los artículos a y an se usan únicamente con los sustantivos contables singulares. Contables singulares. Cuando el sustantivo es incontable, yo debo usar sí o sí el some o el any. Ahora, si el sustantivo es plural y es contable, puedo usar números en plural de 2 en adelante, o también puedo usar some y any. Recuerden eso. Cualquier duda pueden escribir, preguntar. Yo estaré a disposición suya.